bien, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo quiero hablar un poco acerca del crecimiento de la nueva criatura. ¿Se recuerda lo que hemos estado hablando sobre la nueva criatura? Del poder que hay en esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Dios no tiene el propósito de hacer de nosotros personas buenas. Dios, el propósito que tiene es hacernos personas nuevas. No que mejoremos las cosas, no que medio arreglemos esto. Antes tenía 4 mujeres, ahora solo 2. No es así. Me explico. No es medio arreglar algo que está dañado, no, es hacer algo nuevo. De eso se trata. Entonces, como el Señor sabe que nada de lo que ha crecido aquí sirve, entonces Él ha creado algo nuevo en nosotros y lo llama una nueva criatura. Ahora, nosotros hemos hecho de este asunto de la nueva criatura algo bien místico, bien wow. Y lo que realmente Dios nos está diciendo es que cuando tú llegas al reino de Dios, para poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, tienes que ser ciudadano por nacimiento. Entonces, para poder vivir el reino de Dios, tienes que nacer en Él. Eso se llama nacer de nuevo, nacer otra vez. Y eso lo hace el Señor. En algunos se nos nota más, a otros no se les nota mucho, pero en el tiempo empieza a verse la operación de Dios en esa nueva criatura. Empieza de verdad a parecerse al Señor, porque ese es el objetivo, dice, que el propósito es que seamos semejantes o que tengamos la imagen más bien de su Hijo. ¿Sí? Entonces el trabajo no para hasta que no nos parecemos a Él. Y sabe, es interesante esta semana que pasó estuvimos en el funeral del pastor Picota, un hombre muy amado, fue mi primer pastor cuando llegamos aquí a Panamá. Y había una sensación en algunos de nosotros como, wow, Picota era tan extraordinario este hombre. Y uno pensando como que no había terminado la carrera. Y estoy seguro que muchos lo estaban pensando porque el apóstol Lyndon Ballinger vino y dijo: si estás pensando que el pastor Picota no lo logró, quiero decirte que sí lo logró. Él terminó su carrera, él guardó la fe, y todo lo que había que hacer lo terminó. Porque si no lo hubiera terminado, estaría aquí. ¿Sí? Pero terminó y se acabó. El Señor se lo llevó. Claro, a nosotros nos duele, a mí me duele mucho cada vez que me acuerdo de eso, pero lo que quiero decirles es que el gozo es por ver a alguien terminar su carrera. Entonces, nuestra carrera comienza en el momento en que nacemos de nuevo. Por eso le digo, es muy difícil que nosotros juzguemos quién verdaderamente ha nacido de nuevo y quién no. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos saber de nosotros mismos si hemos nacido de nuevo o no, que eso es lo importante. Y cuando alguien se acerca para tener comunión con nosotros, también debemos saber cuándo es una persona que puede dejarnos algo beneficioso. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nunca se me olvidó una frase. Estábamos con unos amigos reunidos y de repente empezó a haber una discusión sobre el asunto del fruto, y que si la gente, y que si tenían y que si no tenían, y de repente se para uno y dice: miren, hermanos, esto de saber si uno ha nacido de nuevo o no es un asunto personal. Esto lo sabe solo Dios y uno. Así que yo les puedo decir con toda autoridad, dice, que yo sí sé que nací de nuevo. Ustedes no sé, ¿verdad? Ustedes no sé, pero yo sí sé de mí. Entonces, el punto es que si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros necesitamos entrar en un proceso de crecimiento. ¿Usted ha visto todos los bebés que hemos presentado este año que pasó? Ahí hay uno. ¿Qué pasaría? O más bien, ¿qué es lo que uno espera que empiece a pasar apenas nacen los niños? Que crezcan, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuela, cuando veía a mis hijas, decía: ay, ojalá se quedaran así. Le digo: no, abuela, no, yo no quiero que se queden así, ¿verdad? Y es verdad, todos dirán: ay, que se quedaran así chiquitos, qué tan lindos, cómo los disfruta uno. Sí, pero donde pasan 10 años y tú los ves así chiquitos, ¿qué piensas?
que algo raro está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra, capítulo 15 de Juan. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Qué bonito eso, ¿eh? Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. La semana pasada aprendimos cómo el Señor se ha relacionado con su creación, con los seres humanos a través de la historia. Cómo se relacionaba con Adán, cómo se relacionaba con los patriarcas, con Israel y luego con nosotros. Y una de las cosas maravillosas es darnos cuenta que todas las relaciones anteriores fueron externas. La de hoy es una relación interna. El Padre dice que viene a ser morada en nosotros a través del Espíritu Santo, a nuestros corazones. O sea que lo hermoso de esto es que yo ya no tengo que ir a algún lugar para adorar a Dios, sino que en cualquier lugar yo puedo levantar mis manos, puedo postrarme, puedo cantar, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana para adorar a Dios, donde sea que vaya. Por eso es que el otro día alguien me decía: pastor, pero ¿cómo debe hacerse una ceremonia de funeral? ¿O cómo debe hacerse una ceremonia de matrimonio? Digo, en la Biblia no lo dice. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar cosas como esas. ¿Sabe por qué? Porque esas son cosas de la cultura de cada lugar. Por eso es que no hay ese tipo de cosas. Y la gente dice: no, es que debe ser así, porque debe ser así y debe ser así, porque así siempre lo hemos hecho durante los últimos 200 años. Eso no quiere decir que sea verdad ni que sea bíblico. Amén. Entonces, el punto es que ahora la relación del Señor con nosotros es de adentro hacia afuera. Él mora en nuestros corazones, dice. Cuando Él prometió que el Espíritu Santo vendría, dice que Él tomaría lo nuestro y vendría y lo pondría en nosotros. ¿Sí? Dice: el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea que el Dios Todopoderoso, y este era el gran misterio escondido, que Cristo iba a morar en nosotros, que el Dios de los cielos iba a poner su morada en nosotros. Y aquí es donde cambia todo. ¿Por qué? Porque toda religión es actos externos. Pero esto que el Señor ha traído, este misterio revelado, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Amén. Lo ve, es Él en nosotros. Por eso yo siempre hago el chiste de cuando la gente se esconde, ¿no? Ay, es que me van a ver, dice. Y busca momentos y lugares para que no lo vean haciendo sus travesuras, como que si tuviera que esconderse de alguien. Cuando uno realmente ha nacido de nuevo, no necesita esconderse de alguien porque está delante de Dios, a donde vaya. Sí, decía el profeta: si te vas hasta los cielos, hasta allá te alcanzará mi espíritu, y si te escondes en lo profundo de la tierra, hasta ahí te encontraré. O sea, no hay manera de esconderse de Dios, y menos si lo llevas adentro. Entonces puede imaginar uno escondiéndose y Él viendo todo desde adentro, viendo con tus ojos, oyendo con tus oídos, hablando con tu boca, tocando con tus manos. Mira, hay un versículo que a mí me sorprende, me sacude. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 3. Y cuando uno se da cuenta la clase de pensamientos que tiene, dice: no, así no piensa Cristo. Estoy seguro que no. Pero está ahí. Que no la uses es otra cosa, pero está ahí para empezar a ser usada en el momento en que empiezas a rendirte. Entonces tus pensamientos cambian.
¿Sabes qué es lo que muchas veces no nos permite tener acceso a la mente de Cristo? Que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. ¿Sabes por qué? O de la mayoría, pues el 80% de los pensamientos son negativos. ¿Sabe por qué? Por la falta de perdón. A veces pasamos pensando cosas negativas por lo que me hicieron, por lo que no me hicieron, por lo que me dieron, por lo que no me dieron, porque me llevaron, porque no me llevaron, porque me trajeron, porque no me vistieron, porque sí me vistieron, etcétera, 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 etcétera. Por cosas que faltaron, por cosas que alguien hizo en contra nuestra o pensamos que hizo en contra nuestra. Pero hasta que nosotros no liberemos nuestra mente con el perdón, no vamos a poder tener, digamos, libertad para pensar como Dios quiere. Entonces he descubierto muchas veces la gente hace cosas, eso no lo tengo escrito ahí, no sé por qué lo estoy diciendo. ¿No se ha dado cuenta que a veces la gente hace cosas y usted dice, eso lo está haciendo porque no sé qué, porque no sé, bueno, porque yo le caigo mal, porque no, yo me la tiene cantada, porque no sé. ¿Sí o no? Uno está pensando que el otro piensa de uno lo que uno piensa que él está pensando, que yo pensé que él iba a pensar. O sea, esos enredos que uno se hace solito, ¿verdad? Entonces, déjeme ir al tema. El punto es este: que en este pasaje dice que hay una vid, hay un labrador, hay unas ramas y hay un fruto. ¿Sí? Entonces dice que la vid es Cristo. O sea, el fruto la planta de la uva. Ay, la planta de la uva es Cristo. Pero esta planta tiene ramas. ¿Sabe qué es lo hermoso cuando usted ve una planta de estas? Que usted muchas veces no ve el tronco, porque está hasta así abajito. Y las ramas, hermanos, se riegan así, incluso les ponen unas cercas especiales para que ellas se vayan extendiendo. Y lo que caracteriza a esa planta son las ramas. Son enormes, son larguísimas. Ahora, esas ramas no servirían de nada si no dieran fruto. Es como tener un gran palo de mango y usted esperando que empiece a dar mangos para empezar a vender mangos y nunca da mangos. ¿Qué es lo que tiene que hacer con un árbol que nunca da mangos? Sacarlo de raíz, ¿verdad? Entonces, aquí hay una vid, hay un labrador, hay unas ramas y hay un fruto. Y dice, yo soy la vid, yo soy la planta, ustedes son las ramas. Y hay un labrador que es el que cuida las ramas, que es el Padre, dice. ¿Y para qué la cuida? Para que den fruto, y no solo fruto, sino mucho fruto. O sea que el trabajo que el Padre va a hacer con nosotros es ponernos a producir, o sea, hacer de nosotros gente productiva. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cuál es la clave para ser productivo? Aquí dice, hay que permanecer pegado a la planta. ¿Usted ha visto alguna rama que fructifique solita? No. Usted la arranca, la deja por ahí y en un par de días está completamente seca, ya no tiene nada que hacer con ella. Pero si esa rama permanece pegada a la planta, pase lo que pase, esa planta va a, ¿cómo se dice?, a darle su vida para que esa rama empiece a producir. Entonces, nosotros, le decía hace un momento, somos convertidos en nuevas creaciones, somos plantados en Cristo, dice en 1 Corintios, que somos bautizados en su cuerpo, somos metidos en Él, somos injertados, dice en Romanos 11, que Él nos injertó a nosotros en Cristo. Somos ramas que han sido pegadas, ¿sí? ¿Sabe qué es lo importante? Que nosotros tal vez teníamos otra naturaleza, pero cuando esa rama es pegada al tronco principal, en ese momento comienza a recibir la vida del tronco principal y empieza a recibir las características de ese tronco principal, la naturaleza de ese tronco principal. Amén. Por eso usted ve que hay ciertas frutas que las injertan con otras, ¿verdad?, especies de frutas, y sacan unas cosas tan especiales, tan ricas, flores tan lindas. ¿Por qué? Porque el injerto sale mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? No es que nos hacen mejores, nos hacen nuevos.
porque todo lo que empieza a pasar en nosotros empieza a manifestar la vida de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso? Que usted sigue siendo usted. ¿Sí? Usted no es otra gente. Usted se ve en el espejo y es el mismo. ¿Sí? No ha cambiado nada. Tal vez algunas cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, cuando uno ha sido drogadicto o alcohólico que no ha podido parar y de repente empieza esta transformación, claro que físicamente se le van a ver cambios, pero es la misma persona. De eso se trata, que esa misma persona tiene a alguien nuevo viviendo en él. Y ese nuevo es el que empieza a tomar lugar. Entonces, ¿cuándo es que comienza el proceso de vida? En el momento en que somos injertados. Pero no basta con ser injertados, no basta con solo ser plantados. Este es solo el principio. Y aquí es donde hay un gran problema. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor, por muchos años y en muchos lugares, y al día de hoy todavía en un gran porcentaje de la iglesia, se concentra solamente en este punto, en el nuevo nacimiento, en la salvación, y de ahí no pasan. Entonces empiezan a inventar cosas para mantener ¿cómo se dice? Vigente el concepto, y no hay una revelación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la salvación, que el nuevo nacimiento es solo el inicio, es solo el comienzo. Es más, cuando tú ya le has dado tu vida al Señor, ya se convierte en algo del pasado. Es algo que Dios hizo en un momento para que tú entraras. Es como llegar, le decía el otro día, a un lugar, le dicen: mire, esta es su casa, aquí están las llaves, y usted se queda en la puerta. Sí, y usted se queda ahí en la puerta, y de la puerta no pasa. Dice: esta es mi casa, pero no la disfruta. ¿Por qué? Porque vive en la puerta. Entonces hay mucha gente que no pasa de ahí. Dice: es que yo nací de nuevo. Sí, pero hay más. Hay más. Eso es solo el inicio. De aquí tenemos que ir a más. Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde de verdad la vida se vuelve emocionante. ¿Por qué? Porque el Señor va a comenzar a producir algo que tú todavía no conoces. Las cosas que antes te parecían imposibles empiezan a ser posibles. Las cosas que te parecía que no podías cambiar, ahora empiezan a cambiar. Sí. Entonces, nacer de nuevo es solo el principio, y la segunda parte es el crecimiento. Cuando tú comienzas a crecer, sucede, apaguen sus celulares, hermanos, por favor. Cuando tú comienzas a crecer, este es un efecto de que tú ya naciste de nuevo. Ahora, ¿cuándo es, o más bien, cómo es que comienzas a crecer? ¿De dónde empiezas tú a recibir el poder para el crecimiento en la nueva criatura? Aquí mismo lo dice en Juan. Dice en el versículo número 3: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Y esta es una cosa que me impactó cuando lo estaba estudiando. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando de algo que usted se entera por ahí. No, es la palabra que Él le ha hablado a usted directamente. No es una palabra que usted oyó por ahí, es una palabra que va dirigida a usted con nombre, fecha, dirección, número de cédula y todo. Usted no tiene la menor duda de que eso es para usted. Esa es la palabra que empieza a hacerlo crecer. Cuando usted empieza a oír la voz de Dios y a reconocerla. Claro, algunas veces nos equivocamos. Yo me equivoqué un montón de veces pensando que era Dios el que me hablaba. Y a lo mejor fue la cena que había tenido. Dios dice: bueno, Dios me está hablando. Tuve un sueño. Y Dios empieza a hablarme directamente. Dios empieza a darme instrucciones y a darme órdenes directas de lo que Él quiere que yo haga. Entonces, ¿dónde empiezo yo a crecer? Cuando empiezo a ser obediente a esa voz. Eso es lo que me da el crecimiento. Ahora, vamos a ver por partes cómo es esto. Esta palabra es conocida en el Nuevo Testamento como el rema de Dios. Es una palabra circunstancial, es una palabra para el momento, es una palabra para que usted actúe en ella. Le voy a decir algo más. Esa palabra viene a usted
en el momento en que la gracia de Dios está sobre su vida para tratar específicamente eso que Dios le está ordenando que haga. Por ejemplo, hay personas que les toca lidiar con un pecado día tras día, y no saben cómo puede hacerlo. Y un día, en algún momento, el Señor les habla y les dice: ahora es el momento, déjalo. Cuando tú actúas en obediencia en ese momento, el milagro se hace. Ahora, tú puedes no actuar y esperar otros 10 años a que eso suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios viene y hay un momento en que te da la oportunidad para ser libre de eso. ¿Sí? Hoy el Señor me dijo que Él iba a quebrar yugos de esclavitud en este lugar sobre personas que han estado luchando y luchando y luchando con situaciones que no logran terminar. Y el Señor me dijo: oye, mi gracia está dada, mi unción está dada para romper, quebrar yugos. Incluso de cosas que tus padres vivieron, que tus abuelos vivieron, que tú estás viviendo, pero que tú anhelas fervientemente que tus hijos no vivan. Hoy el Señor quiere romperlo. Entonces, cuando Él te da esa palabra, mire, vamos a Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Esta es la tercera vez que voy a explicar esto en esta iglesia. La gente dice: es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así lo dice ahí. Y hemos creído que si nos ponemos en el radio a oír y oír y oír y oír y oír y oír, oír la palabra de Dios, nos va a crecer la fe. Eso no es así. Aquí lo que está diciendo, dice que la fe viene por el oír. Pero no es esa la primera acción. Dice: y el oír, o sea, la capacidad para que tu oído se prepare para oír, viene por el rema de Dios, dice, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios va a venir con una palabra y va a decir: Rocío, esta es la palabra. Entonces, tú la oyes y cuando la aplicas, la fe empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque es cuando caminas sobre la palabra que Dios te da que la fe se ensancha. ¿Sí? ¿Se recuerda a Pedro en la barca? Cuando estaba en la tormenta, en lo mejor, vieron a Cristo caminando y todos: es un fantasma, es no sé qué, y todos gritando y corriendo y haciéndose de todo, hermano. Y de repente Pedro se cae y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cuál fue el rema del Señor para él? Ven. No me esperaba que me dijera que era Él. Exacto. Cuando Él te dice que actúes en esa palabra, ahí es donde tú te tiras al agua y empiezas a ver que el agua te sostiene. Y todo el mundo hace referencia que se hundió, que dudó. No, yo quiero pensar en los momentos antes de que dudara. ¿Cuántos han caminado aquí sobre el agua alguna vez? Como para volvernos criticones de Pedro. No, mi hermano, el hombre se bajó. Yo me imagino qué experiencia más extraordinaria debe haber sido. ¿Y solo por qué fue? Por 3 letras en español: ven, ven. Y ahí fue donde la fe vino. ¿Por qué? Por causa de lo que él oyó. Lo que él oyó fue: ven. Entonces eso le dio el poder, la capacidad para que pudiera caminar sobre el agua. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que vamos a caminar sobre el agua, caminar sobre el agua en el nombre de Jesús. Yo ordeno que los principados, que no sé qué, a tragar agua, hermano, porque no es así la cosa. No es así. Es cuando Él te da la orden. Entonces, ustedes, dice, están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, cuando el Señor te habla, viene a un proceso de limpieza sobre ti y dentro de ti.
¿Por qué? Porque el Señor no te va a decir cosas que no te van a funcionar. Te va a decir cosas sobre las cuales debes actuar y resolver. Conocí a un hombre hace muchos años. Alquiló un apartamento y en un momento en que no tenía para pagar. Y entonces el dueño del apartamento lo iba a esperar a las 7:30 de la mañana para que él le pagara la renta. Y el hombre se paraba a las 5 para irse antes de que llegara el cobrador. Y así estuvo como 3 o 4 días. Y yo me enteré. ¿Para qué me enteré? Y dije, brother, vaya y hable con él, no sea cobarde. Las cosas no se resuelven huyendo de ellas. Y me dice, sí, eso fue lo que me habló el Señor. Entonces, ¿qué estás esperando para ir y hacerlo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no habla tonterías. Él da una orden expresa. Ahora, ¿sabes por qué? Porque en esa experiencia ese hombre tenía que aprender a confrontar las situaciones, no a huir de ellas. Entonces Dios muchas veces te va a llevar a un punto en el que te vas a ver obligado a hacer lo que Él te dijo que hicieras. Y eso se llama aprender a oír. Cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, empiezas a caminar en ella, tu fe se empieza a ensanchar. ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Sí o no? Te tengo una mala noticia. No crece por magia. Que la gente dice, me agarran y se ponen casetes y 40 versículos para oírlos ahí en el día, hermano. Dice, ahora sí, me siento fuerte en la fe. No, no es así. Imagínense, 40 versículos, 40 capítulos. Y Pedro solo necesitó 3 letras. Ven. Cuando Dios te da una orden, obedece. Apresúrate a obedecer. No estés dando vueltas. Hay gente a la que Dios ya le dio órdenes y siguen esperando que Dios la cambie. No, Dios no va a cambiar. Dios se va a quedar esperando y dice, ok, vaya pues y hágalo. No, pero es que no, vaya y hágalo. Y cuando vuelva, no, pero ¿tú has visto cuando mamá te mandaba a hacer cosas? ¿Te acuerdas? Ya no tenías que preguntar nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayas y hagas lo que te mandó a hacer. Amén. Oiga pues, entonces, la única manera de crecer en fe es que primero aprendes a oír. Se te hace el oído y al desarrollar oído aprendes a discernir, a diferenciar la voz de Dios de cualquier otra voz. ¿Sí? Dios a veces nos dice cosas y nos salen al revés cuando las hacemos. Y decimos, entonces no fue Dios. No, sí fue Dios, pero quería que aprendieras algo. ¿Cuántos sabían eso? Yo pensé, mire, yo conozco un montón de gente que cuando vienen al Señor creen que ahora todo les va a salir bien. No, primero te van a ajustar. Es que ya estoy en el Señor, ahora todo me sale bien. Ahora te va a salir bien después de que te ajusten. ¿Por qué? Porque vienes todo desalineado, mi hermano. Si fueras un carro, uno se sube y agarra para acá y temblando, todo así. ¿Ah? Entonces dice el Señor, no, vamos a hacerlo todo nuevo de adentro. Quítenle ese motor, quítenle esa dirección, quítenle todo, vamos a ponerle todo nuevo. Y a veces hay que perderlo todo para ganar. Amén. Esa es una noticia que a mí no me gusta, pero así es. Tercero, dice aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque así como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, ustedes tampoco, si no permanecen en mí. ¿Qué significa esa palabra permanecer? Quiere decir que usted se queda ahí, se queda en la relación, en el lugar, en el estado que Dios le ha dado.
Si nosotros mantenemos una relación constante, permanente con Él, vamos a empezar a ver fruto. Pero si usted hoy está, mañana no está, hoy está, mañana no está. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando usted venga para acá el domingo, no venga porque viene a cumplirle a Dios. Dios no tiene. Usted ha visto que tenemos un reloj ahí para ponchar o algo. Aquí no hay de eso. Ni nadie de los hermanos está pasando lista a ver quién llegó. No. Venga para encontrar una palabra que lo va a transformar. Dígale: Señor, yo voy hoy por una palabra que sé que me va a transformar. Y usted viene con el oído así. Y yo puedo predicar los 30 minutos que predico siempre. Y en esos 30 minutos usted va a oír la palabra que Dios tiene para usted. El rema que Dios tiene para que usted crezca, lo transforme, lo cambie. Una sola palabra es suficiente para que lo cambie a usted. Y quizá algún domingo venga y no oiga nada. Llévese algo. Amén. Sí. Como yo le decía el otro día a alguien, a veces hasta yo me asombro de los mensajes que predico, y hay otros mensajes que digo: ay, ya la vida. Y ahora, ¿cómo salió esto? Pero siempre le estoy pidiendo a Dios que me dé una palabra que le produzca vida y lo transforme. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos, Él comienza a limpiarnos. Usted ya es rama, está pegadito, está creciendo. Los que saben de agricultura saben esto, que no hay manera de que la rama se fortalezca y agarre fuerza para producir más fruto si no la cortan, si no la podan. ¿Sí? Imagínese que usted de verdad se diera cuenta de los tijerazos que le mete el labrador. A veces sí nos damos cuenta, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Manuel el otro día, cuando la levadura está penetrando en la masa, hay que darle golpe, pero por todos lados. Bueno, yo le estoy hablando de cortecitos, ¿verdad? Solamente que estos cortecitos a veces son amputaciones, porque dice ahí que es mejor entrar, dice, cojo en el reino de Dios, que entero ser echado al infierno. Así que mejor entramos, ¿verdad? Y manquito y tuerto. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Dios empieza a quitarte. ¿Para qué? Para ensancharte, para que puedas seguir produciendo fruto. Y dice aquí: mucho fruto. Algunas veces no entendemos, ¿por qué Dios está haciendo esto? Te voy a decir por qué. Porque para Dios es más importante su propósito que tus planes. Tú puedes tener grandes planes, mejor somételos al propósito de Dios, porque si no te vas a frustrar. A veces cuando nos toca movernos, déjame decirte algo, sobre todo a los que nos ha tocado movernos de nuestros países hacia esta preciosa nación. Dios te movió con un propósito. El problema es que no lo has descubierto. Hay gente que vino porque pensó que solo venía a ganar dinero, y resulta que es lo que menos ha estado haciendo. Y dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si nosotros veníamos, sí, espérate, detente, cuadra tus planes con el propósito de Dios. Otros a la fuerza, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa: no sales de aquí hasta que Dios no te tenga listo. Te van a agarrar así. Estaba viendo antes de ayer, cómo estaban haciéndole forma a un pedazo de acero con un torno, y suavecito, y salían unos hilos así. Era puro metal. Algunos están tan duros que hay que meterlos en una prensa de este tipo y empezar con un torno a darles forma. Pero si estás pegado a la vid, si estás pegado a la planta, la vida de la planta va a estar llegando a ti constantemente.
Te van a cortar, ok, me dolió, pero ahí vamos. Pensé que esto no iba a doler, duele, pero de esta no sales igual. Dios tiene un propósito contigo y el propósito no va a cambiar. El que va a cambiar eres tú.